programa de temas para la formación de la ciudadanía en el marco de la refundación de la República, y luego de profundizar en las razones históricas que nos han hecho pueblo, la Constitución bolivariana, el sistema electoral que ésta establece, y de conocer las bases por las que esta revolución se ha hecho invencible, hoy pretendemos ayudarte a comprender y ejecutar el voto por el no el próximo 15 de agosto. Todo comienza con nuestra puntual asistencia al centro de votación, donde las patrullas que integran las unidades de batalla electoral nos guiarán en este primer paso. El domingo 15 de agosto, día del referendo presidencial, se librará nuestra batalla de Santa Inés. Este día todos votaremos no y ratificaremos los logros de nuestra revolución bolivariana. Tu participación activa y entusiasta hará posible un nuevo triunfo de nuestro pueblo y nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Si estás inscrito en el registro electoral, acude con tu cédula de identidad laminada aun cuando esté vencida a los centros de votación electoral correspondientes y cumple los siguientes pasos. Verifica tu número de cédula de identidad en la lista de electores, ubicada en un lugar visible del centro de votación. Preséntate ante el dispositivo captador de huellas dactilares o cazahuellas. Coloca tu dedo pulgar sobre la pantalla del sistema y espera por la aprobación del operador de la máquina. Un miembro de la mesa de votación te ayudará inicialmente a confirmar tu existencia en el registro electoral y te conducirá al siguiente paso. Acude a la mesa electoral asignada y entrega a los miembros de mesa tu cédula de identidad laminada. A continuación, firma la planilla en el renglón correspondiente y estampa tu huella dactilar. Luego, moja tu dedo meñique con el líquido desengrasante y seca el mismo para que finalmente lo introduzcas en la tinta indeleble. Anteriormente se votó de manera manual, ahora lo haremos mayoritariamente mediante un proceso automatizado, por lo cual deberás estar muy atento a todos los detalles. Este procedimiento es más seguro, pero debemos estar ojo pelado. El presidente de la mesa de votación o el miembro designado te explicará los pasos a seguir frente a la máquina de votación, a lo que atenderás con detenimiento. Dirígete al cubículo donde se encuentra la máquina de votación y procede de la siguiente forma. Una vez frente a la máquina, solicita que sea desbloqueada. El presidente de mesa activará la máquina de votación oprimiendo el dispositivo de seguridad y dará su autorización para proceder al voto automatizado. Visualiza en la pantalla la pregunta aprobada para el referendo. Pulsa sobre la pantalla la opción No, junto a la cual aparecerá un signo de aprobación o visto bueno que confirmará tu respuesta. Concluido el voto por el no, pulsa sobre el botón Votar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Automáticamente la máquina emitirá un papel impreso con la opción No. Retira el papel y verifica cuidadosamente la información impresa. Dirígete a la caja de comprobantes e introduce el papel en la misma. A continuación, el miembro de mesa imprimirá el sello Votó. Finalmente, retira tu cédula de identidad, con lo que se dará por terminado el acto de votación. ¿Y por qué vamos a votar no? Vamos a votar no contra los que se oponen a la Constitución bolivariana. Vamos a votar no contra un pasado de desigualdad y rechazo social. Vamos a votar no contra los que rechazan nuestras misiones. Vamos a votar no contra el imperialismo del presidente Bush, el fascismo, la guerra. Y finalmente, demos un no rotundo a la Venezuela sin Chávez. La victoria en esta batalla requiere la participación de todos nosotros, los verdaderos revolucionarios, para que se convierta en un triunfo grande que resuene en cada rincón de nuestro planeta, que sea un mensaje para todos los amigos de la revolución bolivariana y para sus enemigos, una señal de que los venezolanos queremos la paz, queremos el bienestar para nuestro país, pero por el camino que nos ha trazado nuestro líder, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En la batalla de Santa Inés reafirmo al hombre, pueblo es su nombre, y comandante se queda, se queda, se queda, y comandante se queda, se queda, se queda, y comandante se queda, se queda, se queda, y comandante se queda, se queda, se queda,
Esta es una herramienta de nuestra democracia, un arma de paz al servicio de todos los venezolanos. Está diseñada y construida con todos los mecanismos que ofrece la tecnología de nuestro tiempo, para garantizar la máxima transparencia en este proceso de votación que se celebra una vez más en nuestro país. Vamos a ver cómo funciona. Consta de una pantalla sensible al tacto, de esa que ya sabemos, cuando la tocas, se acciona. Aparece la pregunta y dos opciones, no y sí. Oprimes la de tu preferencia, luego pulsas la palabra votar, la máquina emite el comprobante de votación, lo tomas, lo verificas, lo doblas y lo introduces en la caja. Listo. Esta operación debe durar entre 5 a 10 segundos, pero solamente tienes 1 minuto para ejercer tu derecho. Después de votar, el voto queda almacenado en la máquina de manera permanente y segura. No hay forma de que sea borrado o manipulado, ya sea en la máquina o cuando el voto es transmitido al sistema de totalización. Misión Florentino, Comando Maizanta. Dice: hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca a punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes, ahora que corre la sangre en nombre de la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Un no a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes, ahora que corre la sangre en nombre de la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Un no a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo, comisiones que han buscado pero que no han encontrado, consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele saturado de boletas que se compran y se venden por montones, de la manipulación que hay con las opiniones. Coboy, hijo de papi que compró las elecciones, de toda esa candanga ya estoy hasta los cojones. Di que no, y ponte en 3 y 2 con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando a inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de bala. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Un no a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Di que no, que no. Di que no, que no. Di que no, que no. No, 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 no.
Pues muy bien, antes que todo quiero transmitirle un saludo fraterno, de hermano, a todos los misioneros que hoy reciben estas palabras, los misioneros, sus familiares, todo el pueblo de Venezuela que nos está escuchando. Hoy vamos a hablar dentro del programa de formación de ciudadanos, dentro de la preparación de la conciencia de nuestro pueblo para todas las batallas que se nos avecinan. Hoy vamos a hablar de petróleo, pero hoy vamos a hablar de petróleo y revolución. Vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible, con el corto tiempo que tenemos, los problemas fundamentales que tienen que ver con la industria petrolera nacional, que tienen que ver con nuestro fundamental recurso, que es el asunto que se está dilucidando en nuestro país. En nuestro país, y ahora vamos a explicar para entender este tema, la cuestión petrolera es fundamental y ha sido fundamental en los últimos 100 años de nuestra historia republicana. Vamos a comenzar, antes de explicar por qué esto es un aspecto fundamental, a considerar qué tiene Venezuela como reservas petroleras. Pues bien, Venezuela en este momento tiene en su subsuelo, tiene más de 77.000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas. Y tiene en la faja petrolífera del Orinoco una acumulación de 272.000 millones de barriles de petróleo pesado y extrapesado, lo cual nos convierte en el mayor reservorio de petróleo y de energía del planeta. Además de eso, somos un país con inmensas riquezas de gas natural. Somos el octavo país con mayores reservas de gas en el mundo y el primer país en el hemisferio. Es decir, Venezuela está plena de recursos energéticos. Como ustedes saben, el petróleo, el gas, la gasolina, todos sus productos, es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía mundial. De ahí viene la importancia que cobra el petróleo a nivel de la política internacional. Ahora bien, este no es un fenómeno nuevo en Venezuela. En Venezuela se está explotando petróleo desde finales del siglo XIX, desde 1895, allá en el Táchira surgieron los primeros yacimientos espontáneos llamados los menes, donde brotaba el petróleo, y luego empezó desde 1908, empezó la explotación de manera sistemática de nuestros recursos. Ahora, ¿qué es lo importante en este tema para todo nuestro pueblo? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el petróleo es del pueblo de Venezuela. El petróleo es de todos los venezolanos. Eso se remonta y corresponde en tu mejor esencia al pensamiento bolivariano. Fue el libertador Simón Bolívar el que estableció un decreto en Guayaquil, en Quito, durante la campaña de los Andes, un decreto donde estableció que todos los minerales y los recursos que se encontrarán en el subsuelo de las nuevas repúblicas debe ser para el disfrute de los ciudadanos de esa república. En base a ese criterio, el Estado venezolano, como representante del interés colectivo de todos los venezolanos, es el propietario de todo el petróleo y todo el gas que se encuentra bajo tierra. Es un concepto muy importante, porque ese es un concepto que ha estado plasmado en nuestras constituciones de toda nuestra historia republicana, pero además en nuestro proceso constituyente fue aprobado con más del 90 y pico % que aprobó nuestro pueblo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un elemento fundamental. El petróleo y todos nuestros hidrocarburos se mantienen y están bajo el control del Estado venezolano. Asimismo, se estableció en nuestra propia Constitución y está firme para el futuro y el disfrute de nuestros hijos que nuestra industria petrolera, PDVSA, no podrá ser privatizada. Entonces, estos son dos elementos fundamentales. El petróleo es del pueblo, es del Estado venezolano, quien representa los intereses colectivos de todos nosotros, y nuestra operadora, PDVSA, nuestra industria petrolera, jamás podrá ser privatizada. Aquí existe un punto muy importante que nos permite hablar de los temas de soberanía, que nos permite hablar de los temas de asegurar el futuro económico de nuestro país, porque teniendo el petróleo y teniendo a PDVSA, el pueblo de Venezuela puede explotar de la mejor manera, con nuestro mejor beneficio, estos recursos para construir un nuevo esquema, un nuevo modelo económico para el futuro de nuestro país. Entonces ese es el primer elemento fundamental. Antes de entrar en las consideraciones de tipo nacional, vamos a estudiar cómo este aspecto petrolero tiene es centro de un gran conflicto a nivel internacional.
Existen algunos países en el planeta que tienen grandes concentraciones de petróleo como Venezuela. Es decir, existen importantes países, sobre todo en la región del Medio Oriente. Arabia Saudita, Irak, Irán, Qatar, Kuwait, todos los hermanos países árabes tienen grandes concentraciones de petróleo. Y como existe esa distribución de petróleo en algunos países, existen las grandes economías mundiales, que son básicamente los Estados Unidos, los países europeos, Japón, que requieren de manera gradual y cada vez más creciente todos los volúmenes de energía necesarios para su desarrollo. Entonces aquí existe una pugna de intereses, de conflictos. El interés de los países que tenemos el petróleo en nuestro subsuelo, de aprovecharlo de la mejor manera para nuestros pueblos, y el interés de los países consumidores, sobre todo las grandes economías desarrolladas, que necesitan posicionarse en nuestro petróleo, tomar nuestro petróleo para ellos garantizarse todo su desarrollo económico y su esquema de desarrollo, que tenemos que decir que además es un esquema consumista, irracional. Por ejemplo, la economía norteamericana requiere cada vez mayores volúmenes de petróleo, mayores cantidades de bosques, de ríos. Es un esquema desarrollista típico de países capitalistas donde existe un desarrollo desmesurado y desigual. Así es el uso desigual de nuestros recursos. Entonces, entendiendo que existe ese requerimiento, esa necesidad de los grandes países ricos, industrializados, y el derecho soberano y legítimo de nuestros países poseedores del petróleo, entonces entendemos el conflicto mundial que existe en torno al petróleo, al control del petróleo. Por esta razón es que Venezuela es un país miembro fundador de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es una unidad, es una organización que engloba a los países, los mayores países productores de petróleo del planeta. ¿Para qué se hizo la OPEP y por qué es importante que estemos en la OPEP? Porque la OPEP establece políticas conjuntas para defender nuestro petróleo, para que no sea apropiado por las potencias extranjeras que necesitan un desarrollo económico muy acelerado. Ese conflicto, esos conflictos de intereses, algunas veces se va llevando en un proceso de negociación y entonces lo que ustedes han visto, todas las conferencias de la OPEP, las decisiones sobre el precio, pero otras veces se resuelve por la vía de la violencia. Y es lo que ha marcado la historia política de Venezuela y es lo que en estos momentos, por ejemplo, produjo la invasión norteamericana en Irak. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual los Estados Unidos invaden Irak? Posesionarse de manera abierta del control de los inmensos recursos petrolíferos de esa hermana nación árabe. Asimismo, como sucedió en Irak, en Venezuela ha pasado durante los últimos 100 años que la pretensión de las potencias extranjeras, fundamentalmente el capital norteamericano, de apropiarse de nuestra principal industria, ha provocado que esas potencias hayan intervenido durante toda nuestra historia republicana en nuestra política interna. Debemos recordar que Juan Vicente Gómez, uno de los dictadores más feroces que ha conocido nuestra patria, bueno, fue sostenido, fue colocado y sostenido por el gobierno norteamericano de la época y por las empresas transnacionales para que se dieran a estas empresas todos los derechos de explotación de nuestra industria petrolera nacional. Entonces es un tema muy importante que los entendamos, misioneros venezolanos, porque entender eso es lo que va a explicar, como vamos a ver más adelante, por qué se produjo el golpe de Estado del 11 de abril, por qué se produjo el sabotaje petrolero y por qué existe un grado de discusión y tensión tan importante entre el gobierno de la administración Bush y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ese es un tema para entender el conflicto que existe y lo importante de que el gobierno del presidente Chávez haya tenido una posición firme, muy importante en defensa de nuestro petróleo. ¿Cómo es la mejor manera de defender nuestro petróleo? Defendiendo su precio. Es decir, nosotros como un país productor de un recurso natural que se agota, porque hay que entender que el petróleo se agota. Existen países, los mismos Estados Unidos, eran un gran productor de petróleo en los años 60 y como es un recurso natural agotable, como
como la vida, es decir, si se va acabando, se acaba y no podría reproducirse. Nosotros tenemos que cuidar su justa administración y tenemos que hacer que el petróleo valga lo que debe valer. Es decir, nosotros tenemos que dar una batalla permanentemente para que los países, grandes países ricos consumidores de petróleo, entiendan que nuestro petróleo tiene que valer más que el agua, tiene que valer más que los productos que ellos nos venden a nosotros, que el petróleo, siendo un producto tan importante que debemos preservar, necesita un justo valor. Ahí vamos a ir entrando entonces en lo que ha sido la política del gobierno bolivariano y lo que ha sido nuestra posición en defensa de nuestros recursos. Cuando nosotros llegamos al poder, el presidente Chávez en el año 1999, encontramos que nuestra industria petrolera estaba en un franco proceso de privatización. Así como, haciéndole el juego a los intereses transnacionales a los enemigos de la patria, el precio del petróleo estaba en 6, 7 dólares por barril. No sé si todos ustedes recuerdan aquellas épocas donde aquí estaba al frente de PDVSA un señor llamado Luis Justi, donde estaban los gobiernos de la Cuarta República, donde ellos estaban desarrollando un proceso donde en 2 vías se estaba entregando nuestros recursos. Por la vía del precio, el precio estaba en 6 dólares por barril, porque había una política de no ayudar a la OPEP, a jugar al quiebre de la OPEP, a su desunión. Venezuela era un factor que estaba torpedeando la unidad de la OPEP y por tanto sus acuerdos no se podían ejecutar y el precio estaba en 6 dólares por barril. Y por otra parte, por la vía de ir privatizando PDVSA e ir dando en el país contratos a las empresas transnacionales dentro de lo que se llamó la apertura petrolera, que vamos a explicar a continuación. Luego, entendiendo que nosotros es muy importante mantener un justo precio por nuestro petróleo, y después vamos a explicar cómo el gobierno bolivariano está transformando ese precio del petróleo en beneficios para el pueblo, entendemos lo que es importante de mantener nuestra posición en la OPEP. Por eso el presidente Chávez, llegando al gobierno, lo primero que hizo fue toda una actividad diplomática para fortalecer a la OPEP. Todos ustedes deben recordar las giras al Medio Oriente, las visitas a una serie de países árabes, incluyendo al gobernante del Irak de aquel entonces, lo cual nos trajo mucho problema en la relación con los Estados Unidos, pero era una acción diplomática necesaria para fortalecer el precio de la OPEP, el precio del petróleo. Resultado de esa política exterior, hoy día la OPEP es una organización poderosa, fuerte, unida, y Venezuela tiene un gran liderazgo en su seno. Hoy día el precio del petróleo se recuperó de 6 dólares que el barril que estaba en el momento, en el año 1999, a una banda que establecimos entre 22 y 28 y que en este momento se mantiene en un promedio de 30 dólares por barril. Eso es un gran logro de nuestro país, porque ese ingreso petrolero, como vamos a ver posteriormente, ahora se está traduciendo en beneficios para el pueblo. Pero hablemos de lo que se estaba haciendo entonces en lo interno. ¿Qué estaba pasando con PDVSA y cómo se estaba entregando nuestros recursos en la llamada política petrolera, de apertura petrolera? Lo primero que se hizo es que nuestra industria petrolera fue capturada por los intereses transnacionales. Quiere decir que la industria petrolera de todos los venezolanos, la antigua PDVSA, comenzó a ser dirigida con los mismos criterios y las mismas concepciones y los mismos valores que impusieron las empresas transnacionales aquí en el país. Probablemente el elemento más chocante de esa conducta de PDVSA es que después de la nacionalización en el año 75 continuaron los mismos campos petroleros y los misioneros que viven en las áreas petroleras deben saberlo muy bien, los campos aislados del resto del país que mantenían los gringos aquí en nuestra patria, bueno, sencillamente fueron ocupados por los nuevos gerentes de la industria petrolera y mantuvieron las mismas prácticas de espaldas al interés de nuestra comunidad, de espaldas a las necesidades de nuestra población. Era un desarrollo solo viendo hacia adentro de PDVSA y hacia afuera con los intereses transnacionales. Pues bien, nuestra empresa comenzó a ser capturada y ellos se inventaron un sistema de valoración, de premiación y de selección de gerentes llamado meritocrático. ¿Qué significaba esto? Que ellos,
conformaron un grupo de gerentes políticamente muy comprometidos con los intereses transnacionales y comenzaron a controlar todas las instancias de nuestra industria petrolera. ¿A qué nos estaba conduciendo esta política dentro de PDVSA, esta política de privatización? Que PDVSA comenzó a seccionarse, a venderse por pedazos. Yo debo decir a todo el pueblo de Venezuela, por ejemplo, que toda nuestra flota de tanqueros fue vendida, fue privatizada en los años 90 para que nuestra industria petrolera tuviera que depender de transportistas privados. Nuestros muelles estaban en un proceso de privatización, nuestros sistemas de compresión de gas se privatizaron, es decir, PDVSA la iban entregando por pedazos a compañías privadas transnacionales. Pero lo más grave probablemente, y ustedes es importante que lo entiendan, es que toda la información y todos los sistemas de computación de nuestra empresa petrolera se entregó a una compañía norteamericana a través de lo que se llamó el proceso de outsourcing, así llamado por estos tecnócratas, que significa entregarle una actividad a un tercero, a otro, que no fuera PDVSA. Se le entregó toda nuestra información de computación, todo nuestro sistema y toda nuestra información geológica. Eso quiere decir cuánto petróleo tenemos, dónde lo tenemos, cuánto gas tenemos, todo lo tenemos, a una empresa vinculada al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso fue el máximo de la entrega que se pretendió hacer de nuestra industria, y esa es la famosa compañía que todos conocemos ahora, gracias a la batalla por la soberanía que hemos rescatado en nuestra industria, llamada Intesa. Entonces, por esa vía, nuestra industria petrolera se estaba privatizando. ¿Qué pretendían hacer estos señores de la Cuarta República y estos gerentes meritocráticos? Bueno, sencillamente llegar al momento en los cuales entregar nuestra industria petrolera, venderla. De hecho, ya nuestra industria petroquímica le estaban preparando un proceso de privatización a través de la venta de acciones en la bolsa venezolana, en el exterior. Entonces, eso fue algo, un proceso de privatización que el presidente Chávez detuvo. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno bolivariano en nuestro país, tenemos nuestra nueva constitución, producto del proceso constituyente, se ordena paralizar el proceso de privatización de la industria petrolera y comienza una pugna entre aquellos gerentes meritocráticos que querían privatizar nuestra industria y el gobierno bolivariano que, expresando de la mejor manera el sentimiento de nuestro pueblo, se opuso e instruyó a que se paralizara la privatización de la industria. Y esto es importante entenderlo porque esto comienzan a ser las razones por las cuales después esta misma gerencia meritocracia saboteó y pretendió destruir a nuestra industria petrolera, y por qué esa misma gerencia meritocrática participó activamente en el golpe de Estado en Venezuela con el apoyo de los Estados Unidos y los intereses transnacionales en nuestro país. Entonces, eso es una consideración importante. Nuestra industria petrolera estaba siendo privatizada y el gobierno del presidente Chávez llega al poder y paraliza ese proceso de privatización, y dejamos establecido en nuestra Constitución que el petróleo es del pueblo y que la industria petrolera no puede ser privatizada. PDVSA no puede ser privatizada. Es un aspecto muy importante de entender. De la otra manera que se estaba entregando nuestra industria petrolera y nuestros recursos fue a través de una serie de contratos que se suscribieron con las empresas transnacionales, valga decir, empresas extranjeras, dentro de lo que se llamó la apertura petrolera, y que se vendió en aquellos momentos de la Cuarta República. Todos los medios de comunicación trataron de confundir a nuestro pueblo y venderlo como algo provechoso para nuestro país. Yo quiero decir algunas cosas de esos contratos para que se entiendan de manera muy clara, y seguimos entendiendo entonces las razones por las cuales el asunto petrolero es muy importante para el futuro de nuestro país. Como ya dijimos, Venezuela es una de las mayores reservas de petróleo del mundo, del planeta, y la mayoría de esas reservas en este momento se encuentran en la faja petrolífera del Orinoco. Si todos estamos ubicados en nuestro río Orinoco, a lo largo de nuestro río Orinoco, en su parte norte, existe lo que se llama la faja petrolífera del Orinoco, que es la mayor concentración de hidrocarburos del planeta. Pues bien, estos gobiernos de la Cuarta República y esta meritocracia que había capturado a nuestra industria petrolera, sencillamente
comenzó a entregar nuestra faja a través de distintos proyectos llamados asociaciones estratégicas. Lo hicieron contraviniendo la ley de hidrocarburos que existía en aquel momento y que estaba vigente, y lo hicieron contraviniendo lo que disponía nuestra Constitución, vigente para aquella época del año 61. Es decir, hubo una confabulación de la meritocracia de la antigua PDVSA y los sectores políticos de la Cuarta República para entregar nuestros recursos a empresas extranjeras. ¿Esos proyectos en qué consisten? En que nuestro petróleo pesado y extrapesado se transforma, se mezcla con productos más livianos y se convierte en lo que se llama un crudo sintético, que no es más que el mismo petróleo, pero de una mayor capacidad de refinación, una mejor calidad, es un crudo de mejor calidad. Pero esos contratos se hicieron, y es bueno que lo sepamos, esos son 500.000 barriles de petróleo. Debo recordar a todo el país que nuestra producción petrolera aprobada por la OPEP es una cuota de 2.900.000 barriles, y nosotros tenemos una producción actual de 3.100.000 barriles de petróleo y otros productos. Es decir, de nuestros 3 millones, para hablar en cifras concretas, 500.000 barriles se entregaron a empresas transnacionales por esta vía, las asociaciones estratégicas en la faja del Orinoco. Esos proyectos, esos contratos tienen algunas cosas importantes de saber y que son lesivas al interés nacional. El primero de ellos es que en todos esos proyectos PDVSA iba de minoría, es decir, perdimos nuestra participación mayoritaria y el control de esos proyectos. Es decir, en esos proyectos de la faja, quien decide, quien toma las decisiones y quien los orienta son las empresas transnacionales que están ahí con PDVSA. Eso es un primer elemento muy malo para nuestro país, porque por ese día perdemos el control operativo de esos 500.000 barriles de petróleo. Por otra parte, esos proyectos le pagan a la República solo 1% de regalía. Y aquí yo quiero detenerme para explicar qué es la regalía. Ya dijimos que en nuestra Constitución quedó establecido, y viene desde la época del libertador Simón Bolívar, que los recursos pertenecen al Estado venezolano, al pueblo de Venezuela. ¿De qué manera nosotros obtenemos un dinero por ese recurso cuando alguien lo saca? A través de la regalía. La regalía es algo así como una renta que nos tienen que pagar cada vez que alguien pretende sacar y explotar un recurso que es de todos nosotros. Y la regalía entra al presupuesto nacional y es lo que sostiene la vida económica del país. Es decir, la regalía es un derecho inalienable del Estado venezolano y de todos nosotros como propietarios de un recurso que nos pertenece a todos. Entonces, nuestra nueva ley de hidrocarburos, y producto del esfuerzo tremendo que se hizo el gobierno bolivariano para mejorar la vieja ley que teníamos, se estableció un monto mayor de regalía al que existía inicialmente. En la vieja ley, la regalía era de 16, un tercio. 16, un tercio. Y en la nueva ley bolivariana la regalía es de 30%, es decir, casi el doble, porque nosotros queremos que nuestros recursos, bueno, la mayor cantidad posible de su riqueza, venga al pueblo de Venezuela. Pues bien, entendiendo lo que es la regalía, volvemos a los contratos de la apertura petrolera y las asociaciones estratégicas. Pues déjeme decirle que esos contratos le pagan al Estado venezolano solo un 1% de regalía. Nuestra ley establece 30%, pero la Cuarta República y la meritocracia los entregaron por 1% de regalía. Eso en términos de dinero significa que mientras un barril de petróleo que producimos con nuestra PDVSA, con la nueva PDVSA, el Estado venezolano y el pueblo de Venezuela recibe $14 por barril, en esa asociación estratégica el pueblo de Venezuela recibe solo 15 centavos de dólar por barril, lo cual son unos contratos hechos en peores condiciones que lo que se hizo acá cuando la época de Juan Vicente Gómez, cuando la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero que demuestra de manera muy clara lo que era la orientación de la Cuarta República y la vieja PDVSA de entregar de esa manera tan alevosa los recursos de todos los venezolanos a las compañías transnacionales. Pero no solamente eso, no solamente es que no estamos en minoría, no solamente es que se paga 1% de regalía, sino que se paga 0 impuestos sobre la renta, 0 impuestos sobre la renta. Nuestra tasa de impuestos sobre la renta para las actividades petroleras es de 54%, y estos contratos fueron firmados con 0% de impuestos sobre la renta. Quiere decir
que la Cuarta República entregó al capital transnacional por lo menos estos 500.000 barriles de nuestra producción petrolera. Además de esos contratos en la faja del Orinoco, se hicieron unos contratos con nuestro producto llamado orimulsión. Yo quiero detenerme acá para explicar lo de la orimulsión. La orimulsión es un gran hecho tecnológico venezolano, pero esta meritocracia lo desfiguró y lo convirtió en un elemento antinacional. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, sencillamente, no sé si todos ustedes recuerdan que nuestra faja petrolífera, a la vieja PDVSA le dio por llamarla la faja bituminosa del Orinoco. Eso es un error. El bitumen, y paso a explicar qué es el bitumen, es un aceite, es un aceite muy denso, muy pesado, que está incrustado en las piedras. En Venezuela eso no existe de esa manera. Nosotros tenemos petróleo que fluye, y el bitumen existe solamente en Canadá, en las arenas de Athabasca. ¿Cómo se extrae el bitumen? Se extrae con unas palas mecánicas, se pone en camiones, las piedras se llevan a unas plantas donde se procesan, se desintegran por el calor y se extrae el aceite. Entonces, ¿por qué la Cuarta República y la meritocracia se empeñó en llamar a nuestra faja bituminosa? Porque de esa manera, a nivel internacional, la faja entonces no la estaban catalogando como petróleo, sino como bitumen, y por ende su precio de referencia ya no era el de la OPEP, sino que era el carbón. Como ustedes saben, el carbón vale mucho menos que el petróleo. Entonces, ¿qué se estaba haciendo por esa vía? Que todos los contratos de orimulsión que se hicieron y se pretendían seguir haciendo, por esa vía se estaba vendiendo el petróleo en la faja como si fuera carbón, lo cual era un crimen para uno de nuestros principales reservorios de energía del planeta, porque de manera contractual se estaba estableciendo que toda esa faja del Orinoco era una faja de carbón. Nuevamente, para poner números, ¿qué significa eso? Que mientras en este momento nosotros vendemos un barril de petróleo de las mismas características de la orimulsión en el exterior, pero lo vendemos como petróleo, ahorita nosotros nos dan por ese petróleo entre 24 y 22 dólares, por la orimulsión recibimos 4 dólares, porque es el precio del carbón a nivel internacional. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y esta gente por qué quería regalar nuestros recursos de esa manera tan absurda? Bueno, sencillamente porque lo que se pretendía era favorecer los intereses transnacionales. La orimulsión llega a las economías industrializadas, a Italia, a Japón, a Europa, a Canadá, a un precio de 4 dólares, y por supuesto se quemaba sustituyendo el resto de los productos que nosotros vendemos como país petrolero. Entonces ese era otro tipo de contrato, lo de la orimulsión. El otro contrato muy pernicioso del país fueron los llamados convenios operativos. En esos convenios operativos, dentro del proceso de privatización de nuestra industria petrolera, se entregaron 500.000 barriles de petróleo, no para que los produjera PDVSA, sino para que los produjeran otras empresas privadas. Es decir, ¿se acuerdan la cuenta de nuestra cuota petrolera? De los 3 millones nosotros tenemos 500.000 de la faja y 500.000 de los convenios operativos en manos de compañías privadas, en manos de compañías extranjeras, y con unos costos muy altos para el país y sin ningún control de nosotros. Por ejemplo, el costo de producción del barril de los convenios operativos le genera a PDVSA una deuda de 9.000 millones de dólares. Es decir, fue un negocio hecho en las mejores condiciones para el sector privado y en las peores condiciones para el Estado. Nuevamente ustedes se preguntarán, ¿por qué alguien le daría mejores condiciones al sector privado? Porque en ese momento, esa tesis que mantenía esta gente tiene que ver con lo que ya todos sabemos que significa el neoliberalismo. La gente que conducía este país antes del gobierno bolivariano y los que dirigían nuestra industria petrolera estaban firmemente convencidos de que Venezuela necesitaba las nefastas recetas del modelo neoliberal, que tuvieron sus efectos inmediatos en los hechos lamentables del Caracazo en el año 89, que no debemos olvidar, porque eso fue una expresión de represión brutal hacia nuestro pueblo, tratando de imponer esas medidas, y que tuvo sus efectos igualmente el neoliberalismo en países como la Argentina, en los cuales lo destrozaron. Es decir, la entrega de nuestro petróleo,
la entrega de nuestra empresa está absolutamente en línea con la defensa del modelo neoliberal, que por cierto en este momento es lo que se está debatiendo en el país. El modelo bolivariano, el proceso bolivariano, nuestra propuesta de desarrollo con justicia social, o lo que están exponiendo los grupos violentos de nuestra oposición y la oposición en general, con el apoyo de los Estados Unidos, de un proceso neoliberal que implica, que hubiese implicado continuar entregando nuestra industria petrolera y continuar entregando nuestros recursos. Entendiendo las diferencias de lo que son las dos políticas entre lo que estaba haciendo la Cuarta República con nuestra industria petrolera y lo que comenzó a hacer el presidente Chávez y hemos estado haciendo, entonces se explica el por qué PDVSA, la vieja PDVSA, fue un factor fundamental en el golpe de Estado del 11 de abril. Ustedes se recuerdan que ese golpe de Estado, momento funesto para nuestra patria, donde violaron toda la Constitución, detuvieron al presidente Chávez, lo tuvieron secuestrado, asesinaron en menos de 48 horas a cientos de luchadores sociales en nuestro país y arremetieron contra nuestras instituciones. Un factor fundamental, y todos deben recordar aquella rueda de prensa famosa, la vieja gerencia de la industria petrolera hizo una rueda de prensa donde decían ese día, celebrando eufórico, mientras todavía estaba el dictador Carmona en Miraflores, anunciaron que nos salíamos de la OPEP, anunciamos que no enviábamos un barril más de petróleo para Cuba, anunciamos que PDVSA continuaría en su proceso de privatización. Eso lo anunciaron en apenas las horas siguientes al golpe de Estado y ellos mostraron al mundo cuál era sus intenciones respecto a la industria petrolera y a PDVSA en particular. Luego entonces del golpe de Estado deviene un proceso donde se intentó abrir un diálogo con los sectores opositores, eso fue imposible y entonces estos mismos gerentes provocaron el sabotaje petrolero. Y es importante que se haya explicado todo lo anterior de qué significa el petróleo, cómo lo fueron entregando y qué hicimos nosotros en el gobierno bolivariano para evitar la privatización de nuestra industria, porque así entonces vamos a entender por qué esa gente saboteó a nuestra industria. Esa gente saboteó la industria petrolera en diciembre del 2002, no porque estuvieran locos, actuaron como locos, pero no porque estuvieran locos, actuaron de esa manera porque pretendían derrocar al gobierno bolivariano, un segundo intento de golpe de Estado, y pretendían acabar con la industria petrolera antes de que cayera en manos del pueblo. Pues bien, ese diciembre nuevamente todos aquí fuimos actores fundamentales de ese proceso y quiero aprovechar para saludar nuevamente a todos los voluntarios, miles y miles de trabajadores petroleros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros gerentes patriotas que se volcaron a las instalaciones petroleras a defender nuestra industria y nuestro petróleo. Pues bien, esta gerencia meritocrática se equivocó nuevamente subestimando a nuestro pueblo. Ellos primero creían que nadie podía operar la industria petrolera que no fueran ellos. Vendieron todo aquello, la excelencia meritocrática, pues el pueblo les demostró que sí la pudimos, no solamente rescatar, sino operar. Luego el gobierno bolivariano actuó aplicando la ley, sacando a estos miles de personas que sabotearon la industria de sus puestos y fuera de PDVSA. ¿Quiénes salieron de la industria petrolera? Esa gerencia de la Cuarta República, esa gerencia de PDVSA, claramente identificada con el proceso de privatización de la industria petrolera, que dirigía nuestra industria petrolera y que pudo ejercer todas las acciones técnicas y de sabotaje para parar nuestra industria. ¿Quién defendió la industria petrolera? Sus trabajadores. Todos los sindicatos petroleros se quedaron de nuestro lado defendiendo la industria petrolera, nuestros oficiales de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales y nuestro pueblo. Luego, una vez que se da este proceso de que ahora PDVSA es del pueblo
por supuesto con la firme y clara conducción del presidente Chávez, se abre para Venezuela un proceso muy interesante, donde por primera vez, después de 100 años, los inmensos recursos petroleros que se corresponden al grado de producción de nuestro país, de producción petrolera, están siendo utilizados para beneficio del pueblo. Por eso decimos que por primera vez PDVSA es del pueblo. ¿Qué significa esto, compañeros, misioneros venezolanos? ¿Qué significa esto en términos concretos? ¿Qué significa para ustedes que ahora el petróleo es del pueblo? Bueno, lo primero que significa es que por primera vez ahora el gobierno, el presidente Chávez, conduce la industria petrolera. Antes había un franco proceso de rebelión de esa gerencia meritocrática contra las directrices del Estado venezolano una vez que asumió el presidente Chávez. Es decir, todo lo que el presidente y el gobierno bolivariano instruía que se hiciera, la vieja PDVSA lo saboteaba, no lo cumplía, decía que no era posible, era imposible hablar con estos señores. PDVSA era una caja negra que era inauditable, que no se podía tener control de ella. Un aspecto que debemos mencionar acá, que no lo hicimos anteriormente, pero que es importante, es que además de todos los contratos que se entregaron en nuestra faja, los convenios operativos, la privatización y toda esta política que hemos tratado de explicar en este poco tiempo, PDVSA suscribió con el exterior, es decir, con los países extranjeros, un tácito acuerdo con los Estados Unidos de suministro de petróleo. Eso es otra política que ustedes deben recordar, que se llama de internacionalización de PDVSA, y es la famosa Citgo. Yo quiero aprovechar para explicar que con esa orientación que existía aquí de enviar todo nuestro petróleo a las economías desarrolladas y particularmente a los Estados Unidos, en Venezuela la vieja dirección de la industria petrolera hizo más de 7.000 millones de dólares de inversión en el extranjero. ¿Qué se compraron ahí? Más de 9 refinerías, terminales, más de 184 empresas en el exterior, en Europa, en los Estados Unidos, en el Caribe. Eso se hizo en los momentos en que nuestra economía venezolana estaba sufriendo una de las peores crisis económicas. La vieja PDVSA, en vez de invertir en el país, prefirió hacer inversiones en el exterior para dejar esos dólares en el exterior y para hacer un suministro hacia los Estados Unidos de petróleo en unas condiciones lesivas también para nuestra economía y nuestros intereses nacionales. A los Estados Unidos, a nuestras empresas en Citgo, se le venden cerca de 1.400.000 barriles de petróleo. Todos esos contratos fueron hechos con descuentos, es decir, descuentos que se le dieron a la factura petrolera entre 2 a 4 dólares. Fíjense cómo se estaba jugando aquí contra el interés de nuestra patria, el interés de nuestro Estado, la recaudación fiscal. En el momento en que Venezuela estaba en sus peores crisis, no había dinero para las escuelas, estaban privatizando nuestra educación, nuestra salud, nuestro pueblo estaba en los barrios arrinconado por la exclusión y todos los problemas sociales. A los Estados Unidos se le vendía 1.500.000, 1.400.000 barriles de petróleo con descuentos para favorecer la economía norteamericana. Bueno, eso es algo también que estamos revisando y eso es un elemento fundamental para entender todo este tema. Pero ahora hablábamos entonces qué significa que petróleo de Venezuela ahora sí es del pueblo, que la nueva PDVSA es del pueblo. Entonces decíamos, por primera vez el gobierno bolivariano está orientando la política petrolera. El gobierno bolivariano ahora, a través del presidente Chávez, del Ministerio de Energía y Minas, a través de mi persona, como representante del Estado venezolano en PDVSA y de la nueva Junta Directiva de PDVSA, que es una Junta Directiva ahora conformada por patriotas, existe una clara alineación entre los planes del gobierno, las necesidades de nuestro pueblo y el accionar de PDVSA. Ya nunca más PDVSA va a ser como una empresa transnacional que es indolente a los problemas de nuestro pueblo, que iba en una dirección contraria y que estaba siendo privatizada. Eso es un primer elemento. Luego, un elemento fundamental acá también es que ahora la industria petrolera nunca más va a ser como una empresa con una clara orientación meramente comercial, con unos gerentes muy preparados ellos, pero
divorciados del sentimiento de nuestro pueblo, unos gerentes enclaustrados en sus campos petroleros, solo viendo hacia los Estados Unidos. Eso se acabó. La participación de nuestro pueblo en la derrota del sabotaje de nuestras Fuerzas Armadas del gobierno bolivariano ha hecho que ahora PDVSA se abra como una empresa del Estado venezolano, se abra como una empresa del gobierno bolivariano, se abra como una empresa de todos ustedes venezolanos. ¿Qué significa esto? Que ahora aquellas edificaciones, ahora aquellos sitios lujosos que solo eran para el uso y disfrute de los gerentes de la antigua PDVSA, está abierta al pueblo. Bajo esa orientación debemos recordar, y saludo a los misioneros de la misión Sucre en particular, que son grandes beneficiarios de esto, las instalaciones más importantes de nuestra industria petrolera, las más grandes, las más lujosas, se entregaron a la Universidad Bolivariana de Venezuela, como una muestra clara del compromiso del gobierno bolivariano y de la nueva PDVSA con la educación de nuestro pueblo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que aquellas sedes, Chaguaramos en Caracas, aquellas sedes, Chuao en Caracas, aquellas sedes en el Zulia, en Oriente, que antes eran grandes espacios para que estuviera una gerencia meritocrática haciendo contratos contra la inteligencia nacional, hoy lo hemos convertido en salones de clase, donde están estudiando miles y miles y miles de hijos del pueblo, gracias a que ahora esas sedes se han dispuesto al servicio de nuestra nación para educar a nuestro pueblo, y ahí se va a seguir desarrollando las actividades de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Pero más que eso también, existe ahora una relación ética distinta entre PDVSA y nuestro pueblo, entre la nueva PDVSA, el Estado venezolano y nuestro pueblo. Ya PDVSA ahora está pagando lo que tiene que pagar al Estado, pero no es solamente eso. Se trata de que PDVSA ahora tiene que ir construyendo una nueva relación con nuestro pueblo, tiene que ir teniendo una conducta distinta. En su seno, ahora, se valora lo que es, se le da importancia a lo que es la solidaridad, la participación de nuestro pueblo, la orientación claramente de beneficiar los serios problemas y resolver los serios problemas sociales que tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vemos en elementos concretos esta nueva relación de la nueva PDVSA con nuestro país? Bueno, que por instrucciones del gobierno bolivariano, en el propio presupuesto de PDVSA están contemplados un conjunto de fondos para sostener programas sociales y programas de desarrollo que son bandera de nuestro gobierno bolivariano. Todo el pueblo debe saber que, por ejemplo, en el presupuesto de la nueva PDVSA, nosotros incluimos 600 millones de dólares, quiere decir 1.2 billones de bolívares, para sostener las misiones. ¿Para qué? Para que aquellos vencedores de la misión Riva puedan recibir sus becas, puedan tener sus espacios acondicionados, más de 4.000 espacios perfectamente acondicionados, los televisores, los casetes, el mantenimiento de todo eso, esa tremenda labor que ha permitido incorporar 750.000 jóvenes con la ayuda invalorable de la hermana República de Cuba, ha permitido incluir esos 750.000 venezolanos que estaban hasta hace solo 1 año, 2 años, excluidos de todos los derechos, incluirlos en el sistema educativo. Pero con los recursos petroleros que se está sosteniendo también, la misión Barrio Adentro, una misión hermosa, muy importante, porque le ha devuelto a los sectores más humildes de nuestro país lo que es el derecho fundamental a la vida, a la salud. Dejan de morirse los niños en nuestros barrios, dejan de morirse nuestros ancianos, todas nuestras personas están atendidas. En este momento, gracias a los aportes de la industria petrolera y de los ingresos que el Estado obtiene por nuestra política petrolera, existe todo un programa a todo lo largo y ancho del país que ha atendido cerca de 17 millones de venezolanos. Eso se sostiene con los recursos petroleros. ¿Qué otro elemento es importante de estas misiones? Las becas en la misión Sucre, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la misión Robinson. La misión Robinson, la Robinson 1, la Robinson 2, ha sido producto del trabajo del gobierno bolivariano, un hecho sin precedentes en nuestra historia, y quiero saludar a todos los misioneros participantes de estas misiones, porque hemos logrado en menos de 1 año alfabetizar cerca de 1.200.000 venezolanos que estaban en la oscuridad
de la ignorancia a los que nos tenía excluidos, estas élites que siempre gobernaron en el país. Todo eso se está haciendo con los ingresos de la industria petrolera y los fondos que la nueva PDVSA ha dispuesto para eso. Pero más que eso, en nuestra industria petrolera también se establecieron 600 millones de dólares para la actividad agrícola, 1.2 billones adicionales. Es decir, ahora a través de la CBP, que es una filial, es una compañía más de PDVSA, se abrieron créditos para nuestros pequeños productores, para los campesinos, a los que nosotros les entregamos tierras en la ley de tierra, para los desposeídos, para los que no tienen acceso a la banca privada. Nosotros en unas condiciones favorables le hemos dado ese dinero para que puedan hacer su siembra y tener una actividad digna que nos permita reconstruir nuestro país. ¿Qué otro programa se ha mantenido con los ingresos de PDVSA? El programa Vuelvan Caras. Y saludo a todos los que están participando en la Vuelvan Caras, porque ese es un programa que pretende devolverle o darle por primera vez en nuestra historia el poder económico a nuestra población. De lo que se trata ahora es de que nuestro pueblo tenga todo el poder, no solamente el poder político, social, participativo, sino el poder económico también, y por eso el gobierno bolivariano está actuando en esta dirección. El último de los fondos que se ha dispuesto en PDVSA es un fondo para el desarrollo de infraestructura, para terminar todas las casas que no se pudieron terminar por el sabotaje económico, el sabotaje contra nuestro país, el golpe de Estado. Esos son 500 millones de dólares adicionales. Finalmente, en el exterior, el presidente Chávez ha instruido para que se complete un fondo en dólares para, aprovechando los excedentes petroleros, para realizar un conjunto de proyectos que tienen más de 20 años detenidos en el país. ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo? El proyecto La Vueltosa, proyecto de generación eléctrica en el estado Táchira, y saludos a los misioneros del estado Táchira. El proyecto Pedro Camejo en el estado Carabobo, proyecto de centrales azucareros, el Ezequiel Zamora en Barinas, un conjunto de proyectos que le van a dar al pueblo oportunidades de trabajo, de participación, y que van a permitir que nuestro país supere los graves problemas económicos y sociales que tenemos. Esa es la nueva PDVSA. Esa es la nueva orientación de nuestro gobierno. Esa es la utilización directa de para qué son los recursos del petróleo venezolano. Ahora entonces vamos a hablar, o queremos mencionar un poco, cuál es el papel de los misioneros en esta batalla y cuál es el papel de todo el pueblo de Venezuela. Porque miren, lo que se estaba haciendo con nuestra industria petrolera, que estaba siendo conducida a su privatización y a su entrega, se pretendía hacer también con todas las empresas públicas del Estado. Nosotros aquí vimos el proceso de deterioro y desmoronamiento de nuestras empresas del sector eléctrico. Cadafe iba a ser privatizada y por eso no le invirtieron $1 más durante los últimos 20 años. Es ahora el gobierno bolivariano quien dijo claramente, y saludo a todos los trabajadores de Cadafe, dijo claramente que nuestra industria eléctrica no iba a ser privatizada y ahora estamos en un proceso de inversión para prestar un mejor servicio a todos ustedes que han sido víctimas de los continuos apagones y problemas de servicio, falta de acceso al sistema eléctrico, porque había un Estado privatizador neoliberal que no le interesaba para nada mantener bajo control nuestras industrias eléctricas. Eso es un tema, pero también pretendían privatizar nuestras industrias básicas de la CBG, lo hicieron con SIDO, ¿sí? Lo pretendieron hacer con otras industrias que el gobierno del presidente Chávez detuvo, privatizaron nuestras líneas aéreas nacionales, nuestras líneas banderas. Todos vimos cómo Viasa después la picaron en pedazos y la vendieron a los mejores postores. Pretendían privatizaron nuestras flotas de marina mercante, cómo vendieron todos nuestros buques. Es decir, estaban dejando a nuestro Estado sin activos, estaban dejando a nuestro pueblo sin participación, y eso nos sumergió en una de las mayores crisis económicas y sociales de todos los tiempos de nuestra historia. Afortunadamente, con el gobierno bolivariano, con la conducción del presidente Chávez, con todas estas batallas que hemos dado, donde ustedes han sido protagonistas fundamentales, nosotros podemos decir en este momento que nuestro país se está enrumbando
a un futuro, un destino donde ustedes son actores fundamentales, ustedes los misioneros, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, los que hoy están desempleados, que estamos creando las condiciones para que se empleen, tengan un trabajo digno, los que hoy están siendo víctimas de los problemas de la delincuencia, de la exclusión social. Todo ese trabajo en conjunto que estamos haciendo tiene básicamente su posibilidad de éxito en el hecho concreto de que ahora el petróleo es del pueblo, en el hecho concreto de que tenemos un gobierno bolivariano que ha impedido que se rematen nuestros bienes nacionales, que se ha impedido que se entreguen nuestra riqueza, que ha estado en un proceso de rescate de todo lo que son nuestras riquezas para disponerlo a favor y al servicio de nuestro pueblo. ¿Eso qué nos ha costado? Nos ha costado ganarnos los enemigos más poderosos del planeta. Por supuesto que las empresas transnacionales y el gobierno norteamericano que se estaba llevando nuestro petróleo regalado no puede estar nada contento con que aquí el pueblo de Venezuela haya tomado la conducción de su destino con el presidente Chávez. Por supuesto que los sectores, las élites políticas que aquí estuvieron quebrando y avergonzando a nuestro país con sus políticas, con la corrupción, con el despilfarro, con los hechos dolosos y de entrega de todo tipo que aquí vimos durante los gobiernos de AD y COPEI y sus sectores conexos, asociados, sus socios, no pueden estar nada contentos de que ahora aquí haya un gobierno incorruptible, un presidente que es un modelo, un presidente que es una guía, un presidente honesto que está impulsando un plan de desarrollo nacional. ¿En qué se traduce todo esto? En proyectos y planes como la misión Barrio Adentro, las misiones educativas de las cuales todos somos beneficiarios, el levantamiento de nuestro sector productivo, la entrega ahora al pueblo de oportunidades a través de los microcréditos, de los recursos directos, la realización de proyectos nuevos que abran oportunidades de trabajo, el rescatar la dignidad y la soberanía de nuestro país con una política internacional propia que atiende a lo que son nuestros intereses nacionales, el rescate de nuestra principal industria petrolera, el rescate de nuestras empresas básicas, el rescate de nuestras empresas eléctricas, el llevar alimentación y salud a través del Plan Marcal y el Plan Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro, a toda nuestra población. Eso es el poder para el pueblo. Esa es la esencia de nuestra revolución. Porque la esencia de esta revolución, tal como lo ha expresado el presidente Chávez, es el ser humano. Y el amor que todos les debemos al ser humano, al prójimo, a nuestro pueblo. A todos ustedes que están congregados en sus espacios de clase, que han hecho un trabajo extraordinario de compañerismo, de solidaridad, de resolver todos los problemas pequeños y grandes que se nos han puesto en el camino como obstáculo y los hemos ido venciendo para entregarle al pueblo el poder, para devolverle la luz, para devolverle el conocimiento, la salud, la vida, para que nuestros hijos, sus hijos y los nuestros tengan todas las posibilidades que deben tener los hombres en nuestra patria, para que exista justicia social, es decir, todo lo que significa el liderazgo del presidente Chávez del gobierno bolivariano. Nosotros hemos dado innumerables batallas, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, la agresión económica, el intervencionismo norteamericano que pretende imponer aquí sus normas y sus mandatos como gran imperio, la feroz campaña de descrédito, de desinformación de los medios de comunicación. Todo eso lo hemos soportado, todo eso nuestro pueblo lo ha derrotado porque nuestro pueblo está movilizado. ¿Cuál es el papel de los misioneros en este momento? Ser un factor de vanguardia, es decir, estar en la primera línea de combate en esta lucha tremenda que tenemos por mantener nuestras misiones, que tenemos por mantener el control de nuestros recursos, que tenemos por construir una patria que le ofrezca un futuro digno, con justicia social, con igualdad y plena de amor a todos nuestros hijos. Esa es la batalla que tenemos pendiente. Se la hemos dado a los enemigos de nuestro pueblo en todas las áreas donde nos las han planteado. Ahora nos las plantean en un proceso referendario, un proceso que estuvo siempre incluido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un proceso que, tal como dijo el presidente Chávez, no le tenemos miedo, es un proceso al que vamos con mucho espíritu, tal como convocó el presidente Chávez a la batalla de Santa Inés, a dar finalmente una batalla definitiva
para derrotar a estos grupos oposicionistas y estos grupos violentos que han pretendido obstaculizar el avance de nuestro pueblo. Como bien dijo el Che Guevara en su momento, cuando un pueblo se decide, ha dicho basta y echa a andar, no lo detiene nadie. Nosotros estamos movilizados, las misiones están movilizadas, no nos dejamos engañar ni nos dejaremos engañar. Ahora estos señores de la oposición, los mismos que querían vender PDVSA, los mismos que durante años nos excluyeron, los mismos que desprecian a nuestro pueblo y le dicen todo lo que le dicen y los agreden, esa misma gente violenta que hizo la guarimba, que hizo el golpe de Estado, que ha masacrado a nuestro pueblo durante años, pretenden decir que en un hipotético gobierno de ellos mantendrían las misiones. Pues nadie se va a dejar engañar, nosotros no nos dejamos engañar, porque sabemos que eso es sencillamente una manipulación para tratar de confundir a nuestros misioneros. Nosotros sabemos y nuestros misioneros saben, estamos convencidos, todo nuestro pueblo, que las misiones son la parte fundamental, la expresión más clara de lo que es la intención de nuestro gobierno, de nuestro proceso bolivariano, del liderazgo del presidente Chávez, y que para mantenerla hay que pasar entonces, como hemos pasado, por el rescate de nuestra industria, por el rescate de nuestra economía y cambiar lo que era la orientación de las viejas industrias, de las viejas clases políticas en nuestro país, en una orientación hacia el pueblo. Finalmente yo quiero hacerles un llamado como ministro de Energía y Minas del gobierno bolivariano, el cual es un papel que me honra y me honrará toda la vida, está bajo la conducción del presidente Chávez, como una persona, como un venezolano común y corriente que los ha visto ustedes, que nos ha tocado ver esta batalla en conjunto, como ministro responsable del desarrollo de la misión Rivas, y un saludo a todos nuestros vencedores que están a lo largo y ancho de todo el país, como un miembro más del gobierno revolucionario, como un patriota, yo quiero hacerles un llamado a que nos mantengamos organizados, a que nos mantengamos integrados los distintos comandos, maisantas y la movilización, tremenda movilización popular que estamos preparando y estamos dirigiendo para derrotar al diablo en esa tremenda batalla que va a ser la batalla de Santa Inés, donde Florentino, que es nuestro pueblo, que es lo mejor de nuestro pueblo, que resume en su frescura, en su valor, en sus posiciones, en esa tremenda batalla, resume lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestras comunidades, lo mejor de nuestros pueblos, lo mejor de todo el pensamiento bolivariano, libertario de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda, todos los que hicieron historia en este continente y condujeron a nuestro país a su liberación, hoy está resumido en la conducción del presidente Chávez, hoy está resumido en cada uno de los misioneros, hoy está resumido en todos ustedes que son florentinos. El 15 de agosto le vamos a decir no al pasado. El 15 de agosto vamos a decir aquí que nuestras misiones no se van. El 15 de agosto vamos a decirle que nuestra industria petrolera no será privatizada. Y le vamos a decir a todos estos señores, a los poderosos de siempre, a los manipuladores, a los enemigos de nuestra patria, que sencillamente no volverán, que Chávez no se va, y nos vemos en la batalla de Santa Inés, seguro del triunfo del no, seguro del triunfo del pueblo, y seguro que le vamos a dar una derrota definitiva a los enemigos de nuestra patria. A todos ustedes saludo, mi gran abrazo, continúen en su labor de defensa de las misiones, continúen en la participación masiva en estos espacios que nos da el gobierno bolivariano y continúen en defensa y en apoyo de lo que son sus logros, de lo que es nuestra patria, de lo que es el gobierno bolivariano. Muchas gracias. De escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta, y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza. Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes, ahora que corre la sangre en nombre de la paz, ahora que hay fuego amigo, ahora que dice la fe que todos los pobres somos enemigos. Di que no, la guerra no puede seguir. Di que no,
no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Un no a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Yo pensé que era Nintendo aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y 5 jóvenes sufriendo. Todo un pueblo luchando, pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar equivocado. Ahora que el mundo ha cambiado, pero los asesinos quieren a la gente. Ahora que están atacando a los niños con bombas más inteligentes. Ahora que corre la sangre en nombre de la paz. Ahora que hay fuego, amigo. Ahora que dice la fe de que todos los pobres somos enemigos. Di que no, que no. La guerra no puede seguir. Di que no, que no. Los niños no deben morir. Di que no, que no. Un no a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir. Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo, comisiones que han buscado pero que no han encontrado, consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele saturado de boletas que se... Como parte del programa de temas para la formación de la ciudadanía en el marco de la refundación de la República, y luego de profundizar en las razones históricas que nos han hecho pueblo, la Constitución bolivariana, el sistema electoral que ésta establece, y de conocer las bases por las que esta revolución se ha hecho invencible, hoy pretendemos ayudarte a comprender y ejecutar el voto por el no el próximo 15 de agosto. Todo comienza con nuestra puntual asistencia al centro de votación, donde... Esta es una herramienta de nuestra democracia, un arma de paz al servicio de todos los venezolanos. Está diseñada y construida con todos los mecanismos que ofrece la tecnología de nuestro tiempo, para garantizar la máxima transparencia en este proceso de votación que se celebra una vez más en nuestro país. Vamos a ver cómo funciona. Consta de una pantalla sensible al tacto, de esas que ya sabemos, cuando la tocas, se acciona. Aparece la pregunta y dos opciones, no y sí. Oprimes la de tu preferencia, luego pulsas la palabra votar
La máquina emite el comprobante de votación, lo tomas, lo verificas, lo doblas y lo introduces en la caja. Listo. Esta operación debe durar entre 5 a 10 segundos, pero solamente tienes 1 minuto para ejercer tu derecho. Después de votar, el voto queda almacenado en la máquina de manera permanente y segura. No hay forma de que sea borrado o manipulado, ya sea en la máquina o cuando el voto es transmitido al sistema de totalización. Misión Florentino, Comando Maizanta. Dice: hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. La gente paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca. Las patrullas que integran las unidades de batalla electoral nos guiarán en este primer paso. El domingo 15 de agosto, día del referendo presidencial, se librará nuestra batalla de Santa Inés. Este día todos votaremos no y ratificaremos los logros de nuestra revolución bolivariana. Tu participación activa y entusiasta hará posible un nuevo triunfo de nuestro pueblo y nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. Si estás inscrito en el registro electoral, acude con tu cédula de identidad laminada aun cuando esté vencida a los centros de votación electoral correspondientes y cumple los siguientes pasos. Verifica tu número de cédula de identidad en la lista de electores, ubicada en un lugar visible del centro de votación. Preséntate ante el dispositivo captador de huellas dactilares o cazahuellas. Coloca tu dedo pulgar sobre la pantalla del sistema y espera por la aprobación del operador de la máquina. Un miembro de la mesa de votación te ayudará inicialmente a confirmar tu existencia en el registro electoral y te conducirá al siguiente paso. Acude a la mesa electoral asignada y entrega a los miembros de mesa tu cédula de identidad laminada. A continuación, firma la planilla en el renglón correspondiente y estampa tu huella dactilar. Luego, moja tu dedo meñique con el líquido desengrasante y seca el mismo para que finalmente lo introduzcas en la tinta indeleble. Anteriormente se votó de manera manual, ahora lo haremos mayoritariamente mediante un proceso automatizado, por lo cual deberás estar muy atento a todos los detalles. Este procedimiento es más seguro, pero debemos estar ojo pelado. El presidente de la mesa de votación o el miembro designado te explicará los pasos a seguir frente a la máquina de votación, a lo que atenderás con detenimiento. Dirígete al cubículo donde se encuentra la máquina de votación y procede de la siguiente forma. Una vez frente a la máquina, solicita que sea desbloqueada. El presidente de mesa activará la máquina de votación oprimiendo el dispositivo de seguridad y dará su autorización para proceder al voto automatizado. Visualiza en la pantalla la pregunta aprobada para el referendo. Pulsa sobre la pantalla la opción No, junto a la cual aparecerá un signo de aprobación o visto bueno que confirmará tu respuesta. Concluido el voto por el no, pulsa sobre el botón Votar ubicado en la parte inferior de la pantalla. Automáticamente la máquina emitirá un papel impreso con la opción No. Retira el papel y verifica cuidadosamente la información impresa. Dirígete a la caja de comprobantes e introduce el papel en la misma. A continuación, el miembro de mesa imprimirá el sello Votó. Finalmente, retira tu cédula de identidad, con lo que se dará por terminado el acto de votación. ¿Y por qué vamos a votar no? Vamos a votar no contra los que se oponen a la Constitución bolivariana. Vamos a votar no contra un pasado de desigualdad y rechazo social. Vamos a votar no contra los que rechazan nuestras misiones. Vamos a votar no contra el imperialismo del presidente Bush, el fascismo, la guerra. Y finalmente, demos un no rotundo a la Venezuela sin Chávez. La victoria en esta batalla requiere la participación de todos nosotros, los verdaderos revolucionarios, para que se convierta en un triunfo grande que resuene en cada rincón de nuestro planeta, que sea un mensaje para todos los amigos de la revolución bolivariana y para sus enemigos
Una señal de que los venezolanos queremos la paz, queremos el bienestar para nuestro país, pero por el camino que nos ha trazado nuestro líder, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En la batalla de Santa Inés reafirmo al hombre, pueblo es un hombre.